Y hoy vamos a seguir con nuestra serie Contando con Dios. Ya vamos por la versión 4. Y este es el tema de hoy. Quisiera empezar leyendo una parte de Colosenses 3, del versículo 23, que dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. A ver, aquí tenéis el versículo. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido alguna vez un jefe difícil? Podéis levantar la mano. ¿Sí? Un jefe difícil. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido alguna vez un jefe difícil? Más de uno, ¿verdad? Claro que sí. ¿Y cuántos habéis pensado alguna vez en cambiar de trabajo? ¿Sí? Algunos lo han conseguido, otros no, ¿no? Bueno, todos hemos vivido eso. Yo tuve un jefe difícil cuando estaba de misionera en Malago y la verdad que bueno, que tuve que aprender muchas cosas. Fue un tiempo muy bueno y de mucho aprendizaje, ¿no? Todos hemos vivido esto. Hay personas que están cansadas, ¿no? Hay quien está preocupado porque no encuentra empleo. Hay quien trabaja demasiado, ¿no? Y hay quien cuenta los días que faltan para jubilarse. Sabéis, el trabajo es nuestro tema de hoy y el trabajo realmente ocupa como una tercera parte de nuestra vida, ¿vale? Eso si contamos que un día laboral serían de 8 horas, algunos trabajan mucho más de 8 horas, pero una tercera parte de nuestra vida de forma global, ¿no? Así que por eso el Señor también habla mucho del trabajo. No solamente porque quiere que ganemos un sueldo, claro que sí, sino porque también quiere transformar nuestro carácter. Hoy vamos a descubrir que el trabajo no es simplemente un empleo. Es un lugar donde Dios nos está formando. ¿De acuerdo? Qué bonito. Estamos en el Edén, o casi. Allí, al principio de la Biblia, en Génesis 1, 2, 3. Y, ¿sabéis? Dios inventó el trabajo. Ahora que quiero que queden dos cosas muy claras. Primero, el trabajo no apareció como consecuencia del pecado. No fue cuando el ser humano pecó, transgredió la ley de Dios, desobedeció, que dice, pues ahora vas a trabajar. No. El trabajo apareció mucho antes de la caída. Dios puso a Adán, o sea, Adán significa ser humano, o sea, Adán y Eva, el hombre y la mujer, a trabajar antes de la caída. En Génesis 2, en el versículo 15, dice que Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Así que ya estaba trabajando, pero estaba tan a gusto, ese Adán, ese ser humano, estaba tan a gusto allí trabajando y cuidando del Edén que estaba feliz. Y eso tiene que cambiar nuestra perspectiva con respecto al trabajo. Muchas personas dicen, ¡uf! ¡Qué castigo trabajar!, ¿no? ¿Sí? ¿Lo habéis dicho alguna vez? Es muy serio, ¿sí? ¿No? ¿Habéis pensado alguna vez que qué castigo es trabajar? ¿O lo habéis escuchado? Pues no. Eso no es así. Lo que vino con el pecado, ¿qué fue? Fue el sudor, el cansancio, la frustración. Todo eso vino después del pecado, como consecuencia del pecado. En Génesis, en su capítulo 3,
En el versículo 17 y 19 nos habla del dolor, del esfuerzo, del sudor con el que vamos a comer nuestro pan, con que nos vamos a ganar el sustento, la comida. Pero trabajar era parte del plan perfecto de Dios para el ser humano. Así que quiero que veamos que el trabajo tiene como 3 propósitos. El primero es proveer. Y es que Dios usa el trabajo para sostener nuestras necesidades. El Señor sabe de lo que necesitamos, ¿verdad? Y Pablo en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 10, dice: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. A ver, suena muy fuerte así, ¿no? Y Julio siempre que lo refiere dice: si no quiere trabajar, no es el que no pueda trabajar, ¿no? Es que este principio no se aplica a aquellos que están incapacitados de alguna forma, ¿no? Mentalmente o físicamente para trabajar. Pues si no puedes trabajar, pues evidentemente esto no se va a aplicar a ti, a tu propio caso, ¿no? Es para aquellos que sí que pueden trabajar, pero escogen no hacerlo, no quieren hacerlo. El segundo propósito es formar. Y el trabajo no solo produce dinero, produce cosas más importantes, como por ejemplo la paciencia. Cuando trabajamos tenemos que tener paciencia, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Verdad que sí? Algunas veces mucha paciencia. A veces con nuestros jefes, pero otras veces con nuestros compañeros y otras veces con nosotros mismos, porque no siempre nos salen las cosas bien. Pero también el trabajo produce responsabilidad, ¿vale? Tenemos que ser responsables de lo que estamos haciendo, del trabajo que estamos realizando. Pero también aprendemos con el trabajo puntualidad y perseverancia, ¿vale? No podemos quedarnos con un logro, sino que tenemos que seguir. El trabajo no para, y sigue, un paso y otro y otro. Y luego también tenemos que aprender humildad, porque tenemos que sujetarnos a otras personas, a otros jefes, a otros compañeros. Mirad, ayer estábamos viendo en la clase de discipulado un versículo que decía que no tenemos que fijarnos o gastar nuestras energías en lo que se ve. Lo que se ve son cosas materiales, y esas cosas no nos las vamos a llevar al cielo, ¿no? Pero lo que va a quedar para nosotros, para nuestro haber, son las cosas precisamente que no se ven, y esos son los valores, como estos, como la paciencia, como la responsabilidad, como la puntualidad, como la perseverancia, como la unidad. Esto forma parte de nuestro ser, de nuestro haber, y son valores eternos que no van a caducar. El tercer propósito de trabajar, evidentemente, es servir, porque mira, nuestro trabajo bendice a otras personas. El agricultor que está labrando la tierra, pues alimenta, produce alimentos que nos son necesarios, y nosotros felices de poder ir a comprar al supermercado, a la tienda o al campo lo que necesitamos, ¿no? para hacer nuestra comida. El albañil construye, hace muros, hace casas, construye y nos provee de un lugar donde habitar. La enfermera cuida a personas que han perdido la salud por alguna razón y está cuidando para que podamos recuperarlo. El médico protege también esa misma salud, pero el mecánico protege incluso nuestras familias, porque tener un buen coche, los que tenéis coche sabéis que hay que mantenerlo, el coche, y hay que procurar que esté en condiciones, porque si no, ¿qué puede pasar? Nos puede romper el coche y podemos tener un accidente, ¿no? Así que el mecánico con su trabajo también protege nuestras vidas. La cajera o el cajero de supermercado sirve, nos ayuda a que todo ese proceso de la compra sea más ágil, ¿no? El profesor, el maestro, ese forma vidas, da capacidades, enseña. Todos los trabajos honrados tienen dignidad delante de Dios. Por eso Jesús pasó la mayor parte de su vida trabajando, hermanos. Nosotros sabemos mucho de la vida de Jesús durante los últimos 3 años de su vida, que fue
unos 3 años donde el Señor estuvo haciendo su ministerio, estuvo predicando, que también es trabajo, también se tenía que preparar, también exigía un esfuerzo, pero los 30 años anteriores, Jesús era el hijo del carpintero, era el carpintero, aprendió su oficio como todos los niños judíos a los 12 años y empezó a trabajar con su padre. Toda su vida, la mayor parte de su vida, estuvo trabajando. Y porque él trabajó y porque él sabía lo que era el trabajo, eso dignifica también, no es cualquier trabajo honrado. Ahora, ¿cuál es el verdadero jefe de un creyente? Me gustaría que pudierais seguir la lectura en Colosenses 3, me gustaría leer todo este capítulo, así que si tenéis una Biblia a mano, buscar Colosenses capítulo 3. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera 2020. Veamos. Dice, así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por lo tanto, haced morir todo lo que hay de mundano en vosotros, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los desobedientes. En otro tiempo, vosotros también anduvisteis en estas cosas, vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia y el lenguaje obsceno. No os mintáis unos a otros, pues os habéis despojado de la vieja naturaleza y de sus obras, y os habéis revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del hombre nuevo, que por el conocimiento se va renovando a imagen del que lo creó. Por eso ya no hay distinción entre el griego y el judío, entre el que está circuncidado y el que no lo está. Ya no importa ser extranjero, inculto, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vestidos de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. Del mismo modo que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Que en vuestros corazones reine la paz de Dios, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales, con corazones agradecidos, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, y dad gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis duros con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Esclavos o trabajadores, diríamos hoy, obedeced en todos vuestros amos terrenales, no solo cuando os ven como los que quieren agradar a la gente, sino con corazón sincero, por temor a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no como para la gente. Pues ya sabéis que del Señor recibiréis la herencia como recompensa, porque a Cristo, el Señor, servís. Pero el que hace lo malo recibirá el pago del mal que haya cometido, porque no hay acepción de personas. Hasta aquí la lectura de la palabra.
tengo una pregunta. ¿Quién firma tu nómina? ¿Quién firma tu nómina? ¿Quién te paga? ¿El jefe? ¿Sí? Ahora tengo otra pregunta. ¿Quién es realmente tu jefe? Pues sí, es Cristo. Nuestro jefe es Cristo. Mira, aunque tengas un jefe injusto, aunque tu empresa sea difícil, aunque tu sueldo sea pequeño, tú trabajas para Cristo. Eso cambia completamente la manera de trabajar. No trabajamos bien porque nos están vigilando todo el rato. Trabajamos bien porque Cristo nos ve. Esa tiene que ser nuestra motivación, hermanos. Mira, podríamos hablar de José, porque él fue un gran administrador. Podemos también hablar de Daniel, porque él trabajaba para el gobierno. Pero Pablo estaba haciendo tiendas en sus ratos libres y Jesús fue carpintero, como ya hemos dicho. Y es que en la economía de Dios hay igual dignidad para el trabajo de un mecánico que en el trabajo de un presidente ejecutivo o en el de una mujer que trabaja en servicio doméstico. Sin embargo, el trabajo tiene dos peligros, ¿vale? Uno es el peligro de la pereza. A mí me encanta el libro de Eclesiastés. Siempre ha sido desde jovencita, desde niña, ha sido mi libro favorito. Y en el capítulo 9, el versículo 10, dice un versículo que tengo subrayado en mi Biblia, dice: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Me encanta este versículo. Me encanta porque tiene un equilibrio, un balance. Mirad, nosotros tenemos que trabajar bien. Nuestro trabajo tiene que ser de tal nivel que la gente nunca pueda relacionar la pereza y la mediocridad con Dios, ¿no? A veces, esto total lo hago de cualquier manera y ya está. Pero es que la gente nos ve, nuestro testimonio es importante. Me encanta este versículo porque dice: hazlo según tus fuerzas. No hagas más de lo que puedes hacer. Hazlo como tú eres, con lo que tú tienes, con lo que sabes hacer. Pero hazlo bien, lo mejor que puedas. Y eso ha sido un lema para mí en muchos aspectos de mi vida y de mi ministerio. Tenemos que tener, claro que sí, en cuenta que tenemos que tener el descanso necesario para poner fuerza. Eso nos lo dice en el libro de Éxodo ya desde el Antiguo Testamento. En el capítulo 34 nos habla de que hay necesidad de descansar y tenemos que dedicar un día a ese descanso, ¿vale? No solo para conectar con Dios, que también, sino para que nuestro cuerpo pueda recuperar sus fuerzas, porque si no, no vamos a poder trabajar con todas nuestras fuerzas. Y en Tesalonicenses, como hemos leído antes, Pablo nos dice que el cristiano tiene que ser conocido por trabajar bien. Así que nuestro testimonio y nuestra forma de trabajar es muy importante. Así que fuera con la pereza. Y el otro peligro, aquí he puesto trabajo mismo, es una palabra que he aprendido que no sabía que existía, pero bueno, lo que significa es el exceso de trabajo, ¿no? Que también es otro peligro. Hay personas que viven para trabajar. ¿Conocéis alguna de estas? Sí, ¿eh? Y otras que trabajan para vivir. ¿Cuál es entonces el equilibrio bíblico? Pues en la Biblia lo que encontramos en Mateo 6:33 nos lo deja muy claro, dice: primero Cristo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, todas las demás cosas serán añadidas. Y después la familia, y después el trabajo. Porque si mi trabajo me hace perder a mi familia, entonces el éxito profesional habrá sido un fracaso espiritual.
ahora llegamos a un punto de este mensaje donde queremos hacer algo diferente y vamos a tener una entrevista. Yo le he pedido a 3 hermanos de esta congregación, que son personas que tienen mucha experiencia en el trabajo, que vengan aquí a acompañarme. Así que la primera es Luisa María, por favor pasa. También le he pedido a Rubén que pase y a su hermano Nicasio. No sabía que venía. Ah, mira. Pues sabéis que durante estas semanas hemos aprendido a contar con Dios cuando administramos el dinero, ¿no? Cuando tenemos que afrontar nuestras deudas o cuando tenemos que dar con generosidad. Pero hoy vamos a escuchar a personas que han tenido que contar con Dios un lunes cualquiera, delante de un jefe, de unos compañeros, de una nómina y de decisiones difíciles. Porque ahí también, en el trabajo, se vive la fe. ¿Verdad que sí? Así que vamos a hablar de estas preguntas. Como solo tenemos un micrófono aquí, os tenéis que acercar aquí un poquito más para que os oigan los hermanos. A ver, Luisa María, ¿cuál fue el trabajo al que dedicaste la mayor parte de tu vida? Bueno, yo he sido auxiliar de enfermería, que ahora se llama TECAE, técnico de cuidado auxiliar de enfermería. Eso sí. Muy bien. ¿Y tú, Nicasio? ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, he trabajado en la construcción civil y nos especializábamos en trabajos de impermeabilización. Allí donde había goteras o filtraciones de agua, allí entrábamos nosotros para solucionar esos problemas. A eso nos dedicamos el mayor tiempo de trabajo. ¿Ve? Contarle. Bueno, pues veis que ya tenemos aquí un panel de diversidad, cada uno con un trabajo distinto, ¿no? En un área muy distinto. ¿Y cuál fue el momento más difícil de tu vida laboral? Yo puedo leer. Puedes leer si quieres. Esa respuesta que te di. Ah, no, pero yo Bueno, no la respuesta. Bueno, un momento especialmente difícil fue cuando pasé de un servicio donde tenía geriatría y hospitalización a otro servicio que era diálisis, que era mucho más técnico y completamente diferente. Yo cuando llegué, prácticamente nada de lo que ya sabía me valía. Y además fue un tiempo donde a mí la gente no me conocía, no era gente que supieran de mí, y aparte era un servicio hostil en cierta manera, porque requería mucha rapidez, mucha técnica, y especialmente hubo alguna persona que hacia mí fueron muy hostiles, y entonces podría haberme ido a otro servicio, pero sentí que era del Señor que me quedara ahí, y lo pasé muy mal. Nicasio, ¿te ha pasado algo así? ¿Tuviste un momento difícil? Sí, sí. El momento más difícil de mi vida laboral fue, me acuerdo perfectamente de la fecha, el 1 de septiembre de 2014, ¿sí? De 2014. ¿Qué pasó? Pues me llamaron de un colegio para dar un presupuesto porque tenían filtraciones, tenían goteras. Entonces me acerqué por allí, me dieron unas escaleras y tenía que subir a un segundo piso, tenía que subir, ¿no? Que no tenían las goteras, para ver cómo estaba esa cubierta, ¿sí? Puse las escaleras y cuando iba ya por el segundo o tercer peldaño, el suelo se rompe. Hermano, eso fue, fue visto y no visto, no fue una cosa, duró un segundo. Me fui para abajo con las escaleras, en realidad caí del techo de un segundo piso. O sea, estaba en el techo de un segundo piso, ese suelo se rompe, me voy para abajo con las escaleras y me doy un golpe terrible con aquel suelo de hormigón, que era donde jugaban los niños y tal, ¿no? Caí al suelo, me desmayé, estuve unos minutos desmayado y cuando abrí los ojos había una cantidad muy grande de niños y de profesores que ya habían llamado a la ambulancia y tal, ¿no?
Eso tuvo como consecuencia que una de mis vértebras de la columna pues se comprimió, la L5, ¿no? Una vértebra se comprimió al 50%, fue un golpe tan terrible que me afectó la columna, ¿no? Y eso me dejó pues bastantes meses sin poder trabajar y muchos meses acostado en una cama donde mi esposa era mi enfermera y mi psicóloga, porque también psicológicamente estaba arrasado, pues ella me atendió y poco a poco bueno, me fui recuperando. Pero aquello me pudo haber costado la vida. Fue un milagro que... Fue un milagro, sí, fue un milagro. Como decía antes, soy contable y llegó hace unos años, ya bastante. Tenía cierta edad, ya tengo 65, y la empresa crecía y había cosas que pues no estaban de acuerdo con mis convicciones, entonces decidí marchar. Esto no lo hablé con mi jefe, evidentemente. Entonces estaba buscando trabajo y no encontraba, hay cierta edad, pues es complicado. Hasta que hablé con un gerente que era amigo de mi jefe de la empresa, y él me dijo, respetando a mi jefe, dice, ¿tú has hablado con Pedro? Digo, no. Y entonces dice, me aconsejó, habla con Pedro. Y si ves que no llegas a un acuerdo, viene, habla nuevamente conmigo y vemos lo que hace. Y yo, siguiendo su consejo, porque también tengo amistad con él, me senté con mi jefe y puse mis condiciones, puse cuáles eran mis convicciones y llegamos a un acuerdo. Entonces, pues, hasta el día de hoy estoy trabajando. Digo hasta el día de hoy porque el 31 de julio, pues ya me jubilo. Y otra de las situaciones también difíciles que atravesé fue porque yo era el jefe de la administración de la empresa en la cual trabajo, y por un X motivos yo soy una persona que no mando, si siempre he solicitado, he pedido a mis compañeros el trabajo para sacar adelante, y entonces pues la empresa, yo digo, pues va muy bien, sigue creciendo todavía, y entonces pues se me notificó que ya no sería más el jefe de la administración. Y lo que más me dolió fue que no me lo dijo personalmente mi jefe, con el cual tengo una relación bastante buena, sino que lo hizo otra persona y de la forma que lo hicieron. Entonces también se me hizo como un cierto bullying para que yo pues me marchara. Y la verdad es que pasé unos meses pues, no quería ir a trabajar, pero bueno, el Señor estuvo siempre conmigo. Pues qué importante, cada uno de estos testimonios nos está enfocando a facetas reales y prácticas de lo que es el trabajo, ¿no? Tengo más preguntas. ¿Hubo alguna ocasión en la que tu fe en Cristo cambió una decisión en el trabajo? Sí, bueno, más de una, pero así que me viene a la mente. Lo voy a leer porque así no me enrollo mucho. Pues en un momento dado, la jefatura de enfermería tuvimos unos problemas en el trabajo y algunos auxiliares nos acercamos a hablar con ella sobre ese tema, y nos ofendió gravemente, no solamente nosotros que fuimos, sino a todo el colectivo, diciendo que nosotras no teníamos ni voz ni voto porque éramos de la categoría profesional, ¿no? Básicamente sí. Entonces hubo un revuelo bastante grande, querían denunciarla, ella luego, eso no lo cuenta aquí, pero eso me no podía mucho. Me llamó personalmente para presentarme sus disculpas. Y bueno, la cuestión es que yo oré al Señor al respecto de esa ofensa tan grande con respecto a mi profesión, con respecto a mi trabajo, y no solo yo, sino todas las personas que trabajaban ahí, ¿no? Y el Señor me dijo claramente: ¿qué tienes en tu mano? Y yo le dije: un pañal, Señor. Y entonces el Señor me inspiró para crear, iniciar y liderar un plan de rehabilitación de incontinencia con muy buenos resultados, que llevamos incluso con todos los resultados, con sus gráficas, con todo. Y eso lo hicimos los auxiliares.
a un congreso. Y más tarde, a partir de ahí, hicimos también un plan de integración y formación para los familiares, puesto que nosotros echamos en manos de los familiares para colaborar en eso. También pues, el Señor me fue inspirando para hacer un plan de integración familiar, me enseñó a manejar esas situaciones difíciles con personas geriátricas que luego tendrían que llevarse a su casa. No voy a contar todo el plan, porque ya eso lo explicamos en un congreso, no es cuestión, ¿no? Pero la cuestión es que gracias a todo eso, pues también se me tuvo muy en cuenta, a los auxiliares también, y mi fe también, yo pude tener la oportunidad de compartir mi fe con todo el mundo, ¿no? Qué bueno, ¿no? Tu fe fuera, al final, a través de un problema, fuera de bendición también para todo el equipo. Sí, para todo. Y para muchos pacientes que se recuperaron de su incontinencia. ¿Qué caso? La pregunta es, ¿En qué momento, si ha habido algún momento en que tu fe en Cristo cambió una decisión en el trabajo? bueno, la verdad es que mi fe a lo largo de mi vida cristiana ha sido muchas veces puesta a prueba, ¿no? Este accidente mismo que acabo de comentar, pues yo me quedaba allí en la cama, ¿no? Mirando para el techo, diciendo, Señor, ¿me vas a dejar inválido? Con la cantidad de cosas que me gustaría hacer para ti, ¿no? Y me gustaría ayudar a tantas personas, me vas a dejar en una cama aquí inválido. Bueno, después de eso me operaron, me pusieron 4 clavos en la columna y a partir de ahí me fui recuperando, sí. Pero, en concreto, a la pregunta, quiero deciros que yo he sido siempre, aunque no suene muy bien, he sido siempre muy radical por las cosas del Señor. Y siempre me he propuesto que no haya nada, absolutamente nada, que me entorpezca mi relación y mi fidelidad con el Señor. Una de las cosas que yo tengo que hacer muchísimas veces, y hasta el día de hoy lo estoy haciendo, y el Señor está abriendo siempre la puerta, me está dando siempre la salida, es nunca dejar que el trabajo me impida congregarme en la iglesia. Nunca. Me han ofrecido trabajar, ganar bastante dinero, trabajar aquí, trabajar allá, pero si tenía que faltar a la iglesia, si no tenía la oportunidad de venir a congregarme, no lo quería. Entonces, he perdido dinero, he perdido oportunidades, pero todo eso de verdad lo digo, se ha compensado con la paz y la tranquilidad de estar en el Señor. Eso se ha compensado. Yo nunca he permitido que nada se interponga en yo venir aquí a escuchar la palabra de Dios y adorar a mi Dios a través de la música y a relacionarme con los hermanos. No lo he permitido. Y el Señor siempre me ha dado la solución, porque dirá, bueno, es que eres rico, nunca te ha faltado dinero, nunca has tenido nada que pagar. No. Tengo que pagar como todo el mundo. Sí. Y me he visto en escasez. Sí. Pero, bueno, de una manera o de otra, mi fe se ha visto recompensada y el Señor me ha bendecido. Entonces al final no ha sido ninguna pérdida. No ha sido ninguna pérdida, todo lo contrario, ha sido ganancia. Gracias. Así. ¿Rubén? Sí, yo estoy con mi caso. Yo recuerdo que en el 88, cuando empecé a trabajar en la empresa en la que estoy, pues cuando yo me senté a hablar de las condiciones, luego haré referencia más adelante, una de las cosas que hablé con mi jefe en aquel entonces fue que yo no trabajaba ni sábado ni domingo. Y bueno, también yo creo que es importante tener un tiempo para el Señor. La empresa nuestra, cuando empecé en el 88, como decía antes, éramos 40 personas trabajando. Hoy hay más de 1000 personas trabajando en la empresa. Es una empresa muy fuerte. Tenemos reuniones todos los jueves con el asesor fiscal, los auditores, la abogada laboral. Y ya llevo por lo menos
15 años que no entro a las reuniones. ¿Por qué? Porque mi respuesta o mis opiniones a veces eran incómodas. Yo denunciaba de alguna manera la situación laboral a veces de la gente que estaba en el almacén, algunas situaciones que como contable yo no aprobaba. Es decir, quiero recalcar que la empresa es una empresa que lo tiene todo en regla, todo se maneja de acuerdo a la ley, tanto fiscal como laboral, y entonces pues claro, hay cosas que había ciertas propuestas y yo evidentemente pues no, por ahí no decía que no. Pero situación de eso pues no entré más a las reuniones porque de alguna manera era incómodo. Dicho esto, pues siempre he sido respetado por mis compañeros, siempre he sido escuchado por los auditores, el asesor fiscal, por mi jefe, el dueño de la empresa, por mi jefe directo ahora, siempre se me ha respetado. De hecho, mi jefe directo pues dice que, me dice Rubén, me llama Bruno, y él dice, Bruno, eres único. No, simplemente pues mantengo mis convicciones y hay cosas que no permito, no las hago. Y de hecho, pues uno de los auditores que tenemos dice que pues, también que él se da cuenta cuando algún documento o algo se hace para presentar en Hacienda, pues sabe que lo he hecho yo, ¿no? Pues, entonces, pues en ese sentido, pues doy gracias a Dios porque no hay que tener miedo, hermanos, como decía también un hermano en el caso. Nuestras convicciones, a veces tenemos que ser radicales. El Señor nos enseña con su palabra lo que podemos y lo que no podemos. Entonces, cuando el Señor nos dice que no, es no. Entonces, pues, yo creo que esto también, ir con nuestras convicciones, con la palabra por delante, con la verdad por delante, pues luego también tiene su bendición y su recompensa. La honestidad es tan importante. A ver, supongo que habéis aprendido de Dios, ¿no? No sé si haceros la pregunta aquí, porque casi que tenía que hacer cada uno una predicación, pero si pudierais resumirlo en unas pocas palabras, ¿qué aprendiste de Dios? Bueno, antes de decir lo que aprendí de Dios, confesar que yo sí he trabajado durante toda mi vida laboral los sábados y los domingos, sobre todo los domingos. ¿Por qué? Porque los pacientes necesitan atención. Así que, bueno. Lo que yo he aprendido del Señor voy a concretarlo como tú muy bien has explicado, la paciencia, muchos valores, ¿no? Pero especialmente el Salmo 41:3, que dice, el Señor lo sostendrá al enfermo. En el lecho del dolor mullirá su cama en la enfermedad. He leído la Reina Valera del 60. Entonces yo siempre he entendido que yo era la mano del Señor para hacer esa labor, para hacer ese trabajo. Y que trabajaba para Él, para el Señor. Que yo no estaba allí, como hemos escuchado esta mañana, no solo por la nómina o por el jefe inmediato, sino que el Señor estaba mirándome y que yo estaba tratando a los pacientes bajo la lupa del Señor. Y que era sus manos para acomodarlos, para que estuvieran confortables, para que estuvieran lo mejor posible, hidratados, todo eso. También me ha enseñado, sobre todo, el amor y el respeto que tiene por cada ser humano y su dignidad intrínseca, por el hecho de ser creado a imagen y semejanza de su creador. A veces cuando llegan pacientes muy deteriorados o muy cognitivamente mal y todas esas cosas, se escuchan, es que es un vegetal, es que es no sé qué, odio esa palabra, la odio. Nadie, ningún ser humano es un vegetal. Entonces, eso sí lo he aprendido del Señor. Cada ser humano tiene una dignidad intrínseca. Y también me ha enseñado cómo el Señor lo ama y lo respeta. Sí, que es lo que he aprendido, ¿no? Del Señor.
Bueno, hermanos, mirad, se puede hacer una predicación efectivamente, pero lo voy a resumir en unas pocas frases. Lo que yo he aprendido es que no debemos desconectarnos del cielo. No debemos desconectarnos de Jesús. No debemos desconectarnos de Dios. Siempre conectados a Él. Uno puede cambiar de ciudad, uno puede cambiar de trabajo, uno puede cambiar de país, uno puede cambiar hasta de iglesia, pero hermanos, no podemos cambiar de Dios. Tenemos que estar siempre, de una manera o de otra, conectados a Él. Viniendo a la iglesia, leyendo su palabra, escuchando mensajes, relacionándonos con los hermanos. Siempre hay que estar conectados. Eso es lo que yo he aprendido. No puedo cambiar de Dios por mi trabajo, ni puedo cambiar de Dios porque mi esposa me dice que si sigo yendo a la iglesia se divorcia de mí. Eso me contó una vez un amigo mío, que le estaba predicando el Evangelio, un compañero que veníamos de la escuela, ¿no? De cuando éramos pequeños, y me lo encontré en un taller mecánico, era un mecánico, y le prediqué el Evangelio y me dijo, mira, no sigamos porque mi esposa me ha amenazado con separarse. Si sigo yo escuchando estas cosas, leyendo tu Biblia y queriendo que me lleves a la iglesia, dice que se divorcia. Y le dije, ¿qué vas a hacer? Hombre, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a dejar que mi esposa se divorcie? Voy a dejar esa Biblia y voy a dejar todas estas cosas que me estás contando. Me lo encontré 2 años después. Hombre, Paco, ¿cómo te va? ¿Y lo de tu mujer cómo fue? Se divorció de mí. Pero, ¿cómo que se divorció de mí? Si dejaste tú la Biblia, dejaste todo. Bueno, pues al final dejó a Dios, dejó a Jesús. No consiguió todas las bendiciones que el Señor quería para él, por falta de fe, por falta de fidelidad. Y al final, la esposa también se divorció de él. Dijo, oye, pues, bueno, eso lo dije que iba a resumir, pero eso al final. Rubén. Sí, yo había elegido también el versículo escogido la pastora de Colosenses. Entiendo que el trabajo, pues he aprendido que hay que hacerlo con toda la excelencia, porque no es para... Es verdad que tenemos un sueldo, sí, pero evidentemente el trabajo es para el Señor. Y todo trabajo, todo servicio hay que hacerlo con toda la excelencia que el Señor se merece. Y además de esto, creo que no hacemos nada en especial, simplemente estamos haciendo nuestro trabajo, por el cual nos pagan, por el que el Señor nos ha provisto. Y dice Lucas 17:10, somos siervos inútiles porque no hemos hecho nada más que cumplir con nuestro deber. O sea que, pues, no hacemos nada, no he hecho nada especial, hermanos, en mi trabajo. Simplemente, pues, mantener lo que el Señor me ha enseñado y simplemente, pues, hacer lo que tenía que hacer. Y he procurado siempre hacerlo con toda la excelencia para el Señor. Decía que estás aquí, dinos un poquito, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que todavía no han empezado a trabajar? Bueno, yo sé que es difícil, pero en la medida de lo posible, como decía, claro, depende del trabajo, ¿no? Luisa María decía, yo tenía que trabajar sábado y domingo. Pues yo recomendaría, como también ha hecho nuestro hermano Nicasio, en la medida de lo posible, pues cuando busquéis un trabajo, pues procurar un trabajo que os permita estar en la iglesia los jueves en el culto de oración, los domingos en el culto, en la escuela dominical, porque nuestra relación con Dios es importante. Ser íntegros, ser responsables, ser honestos. Y esto pues habla también muchas veces, como la pastora hablaba, ¿no?, de la puntualidad. A veces pues, no llegamos tarde, no, el jefe no nos ve, pero el Señor sí.
y como decía antes, pues la recompensa viene del Señor. No trabajamos, como dice Colosenses, no trabajamos para los hombres, sino que nuestro trabajo es para Dios, ¿no? Así que pues tenerlo en cuenta. Y esto pues hace falta en nuestra sociedad: integridad, responsabilidad, honestidad en nuestro trabajo. Así que pues tenerlo en cuenta, jóvenes, cuando hagáis algún trabajo, porque esto es importante. Amén. Bueno, pues creo que vamos a ir dejándolo por aquí, porque la última pregunta era ¿qué es lo verdaderamente importante? Pero creo que lo habéis dicho, ¿no? Con lo que aprendisteis de parte del Señor en este tiempo. ¿Tenéis algo más importante que añadir? Pues si me permites, ¿qué consejo le daría a los jóvenes, ¿no? Unos minutos nada más. Pues el consejo que yo le daría es que nunca nos olvidemos de que el trabajo no es algo separado de nuestra fe. Va todo junto, va todo junto. Y si nosotros honramos a Dios en nuestro trabajo, queriendo hacerlo lo mejor posible, siendo personas honestas, veraces, personas fieles, personas amigables, todo eso va a traer bendición para nuestra vida, para la tuya, para la de tu familia. Nunca nos olvidemos, no hay nada imposible para Dios. Y muchas veces pensamos que sí, que hay cosas que son imposibles, no poder encontrar un trabajo mejor, no poder asistir a la iglesia. Si confías en el Señor, si tú le oras, el Señor en ese momento ya empieza a trabajar para solucionarte cualquier problema. Y si el problema es que no puedes venir a la iglesia, el Señor ya está trabajando, está buscándote un trabajo para que te quede libre el día de venir a la iglesia. Eso lo he visto yo en muchas personas y en mi propia vida. En mi propia vida. He dicho no, luego me ha aparecido otra oportunidad que tampoco daba, no, ya dije no al siguiente, pues ahora aquí tampoco porque no puedo ir a la iglesia. 2, 3, 4 veces. La quinta ya me daban un trabajo que me quedaba libre. Y no tuve que hacer. El Señor es mi proveedor. No hay nada imposible para Él. Así que confiamos en Él y sigamos adelante. Sí, en el nombre de Jesús. Una última palabra. Sí, yo lo voy a leer así. El trabajo es parte de tu ministerio. Tus dones no son solo para ejercerlos en la iglesia, sino donde quiera que estés. Identificar el trabajo como tu punto de visión. Tus compañeros no podrán dejar de ver tu testimonio. Puede que no lean la Biblia, pero no van a dejar de verte. Está ahí. Es el sitio para dejar ver el fruto del Espíritu, pero también donde ejercitar tus dones. Si tienes don de liderazgo, de palabra de conocimiento, de fe, discernimiento de espíritu, servicio, consolación, animar, todos los dones que el Señor nos da son también para el trabajo. Además, lo que hacemos en el trabajo tiene una proyección eterna, no se queda ahí y hemos cumplido la jornada laboral, tiene una proyección eterna. Así que no se puede separar nuestra vida laboral, familiar, iglesia, etc. Siempre somos del Señor. Somos su templo. El Señor no nos espera mientras estamos trabajando. Entra con nosotros. Amén. Pues muchas gracias, hermanas. Muchas gracias porque seguro que si esas mismas preguntas las hago a cada uno de vosotros, todos tendríais mucho para compartir. Pero a veces no hay nada tan cercano como la experiencia personal. Así que permitidme acabar este mensaje diciendo que el trabajo es un llamamiento, ¿vale? No todos somos llamados al mismo trabajo, pero todos somos llamados a servir a Dios. Como muy bien han dicho nuestros hermanos, resulta que la tercera parte de nuestro día no es un paréntesis en la vida, es parte de la vida y por lo tanto el Señor es parte de toda nuestra vida y nosotros podemos servir al Señor en nuestro trabajo. Dice Pablo en la carta a los Efesios, dice: nosotros somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para realizar ¿qué? Buenas obras, que Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Así que el trabajo nos proporciona cantidad de oportunidades, cantidad de testimonios, cantidad de momentos donde nuestros valores van a ser puestos a prueba y van a ser vistos también. Cada uno de ellos tenían trabajos diferentes, cada uno de ellos tienen dones distintos, vosotros también tenéis dones distintos cada uno, pero fijaros, quiero deciros que no existe un trabajo pequeño. Lo que existe es una fidelidad pequeña o una fidelidad grande. Y quiero que nos fijemos en la Biblia, ¿no? En los ejemplos que tenemos en la Biblia. Daniel, por ejemplo, estaba trabajando en un gobierno pagano, no tenía nada de judío, ni de cristiano, ni nada. Y a pesar que él, Daniel, era un hombre de oración, era un hombre fiel, era un hombre honesto, leal también a su jefe, y no era chismoso con sus colaboradores, no se dedicaba a la crítica, en su vida laboral surgen los celos, las envidias, sus compañeros lo desacreditan y luego llegan a atacar personalmente a Daniel hasta el punto que Dios tiene que rescatar a Daniel de la boca de los leones. ¿Vale? Hemos visto en lo que nos han compartido nuestros hermanos esos problemas dentro de los trabajos. Pero si miramos a José en Egipto, desde el primer trabajo que se le encargó, dice la Biblia en Génesis 39:3 que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. A pesar que en las circunstancias de su vida hubieron muchos malos momentos, estuvo en la cárcel, pero aún ahí estuvo haciendo un trabajo digno. Lidia, en el Nuevo Testamento, como mujer empresaria en un mundo de hombres, no tenía que ser fácil, pero ella conoció al Señor y abrió su casa como lugar de reunión. Lucas, como médico, usando sus conocimientos para bendecir a otros, y cuando leemos el Evangelio de Lucas parece que estemos allí viviendo la situación que él narra, ¿no? Qué bueno. Y Pablo, fabricando tiendas, porque él decía que no quería ser gravoso, no quería ser una carga para nadie. Jesús como carpintero, que ya lo hemos visto, él conocía muy bien el tema profesional, tenía experiencia. Y sabéis, no todos predicarán desde un púlpito, pero todos predicamos desde nuestro puesto de trabajo. Quiero concluir y volver a la pregunta que empezamos. ¿Quién es tu verdadero jefe? ¿Quién es tu verdadero jefe? Si respondes que mi empresa o mi jefe, nunca estarás plenamente satisfecho ni satisfecha. Pero si respondes Cristo, entonces incluso el lunes por la mañana puede convertirse en un acto de adoración, porque trabajarás para Cristo. Mañana muchos volveremos al trabajo. Quizá no cambie nuestro jefe, quizá no cambie nuestro sueldo, que todos soñamos con un aumento de sueldo, ¿no? Pero a veces no llega. Quizá no cambien nuestros compañeros, pero puede cambiar nuestro corazón. Y cuando cambia el corazón, hermanos, cambia completamente la manera de trabajar. Así que el Señor bendiga vuestro trabajo, vuestro testimonio, aún el de los jubilados, porque nuestro jefe sigue siendo Cristo y Él todavía nos necesita en su obra. Así que contemos también con Dios. Después del domingo viene el lunes. Contemos con Dios.